acerca de las funciones y todas esas cosas, funciones lineales. Ahora vamos a hablar de vectores. Primero que todo vamos a ver la parte teórica, que es un vector, ¿verdad? Una definición de una magnitud, ¿verdad? Es un atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. O sea, cuantitativo es cantidad. También se entiende como, o sea, en física, una cantidad física formada por un número y una unidad de trabajo respectiva. Por ejemplo, 0.3 kilómetros, 10 metros, 50 pies, cosas así. Entonces, eso es lo que más o menos, ¿verdad? Viene a ser la definición de magnitud. Entonces, ahora vamos a definir un escalar. Un escalar no es más que una cantidad física que solo tiene magnitud. O sea, no tiene la unidad de trabajo que la acompaña como en la anterior, que es una magnitud, ¿verdad? Bueno, entonces el escalar es solamente una cantidad. Por ejemplo, distancia, masa, tiempo, rapidez, temperatura, área, volumen, densidad, trabajo, o sea, son, son más que números, cantidades físicas que tienen una magnitud, pero que no tienen otros elementos que tiene un vector que vamos a definir a continuación. ¿Y cuál es eso? Bueno, la definición de vector sería que es una cantidad física que tiene magnitud, dirección, sentido. Entonces, son ejemplos de vectores: la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, la cantidad de movimiento, el desplazamiento, eh, el campo eléctrico, entre otros, ¿verdad? Entonces, eh, campo magnético, o sea, muchos más. ¿Y cómo se representan? Bueno, 4 metros sobre segundo, más o menos 9,8 metros sobre segundo, 500 newton, eh, eh, 30 grados a tal lado. Entonces, eso es dirección, sentido, ¿verdad? Eso es lo que más o menos sería representar un vector o decir que es un vector, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la diferencia de un escalar. Ahora vamos a ver lo que es la representación gráfica de un vector. Entonces, ¿qué representación gráfica? Bueno, es la representación en el plano cartesiano o cualquier otro sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, un vector se representa gráficamente como un segmento dirigido de recta de un punto, llamado punto inicial. O sea, todos los vectores tienen un punto inicial y un punto final. Una punta de flecha de un extremo indica el sentido, o sea, hacia dónde se dirige el vector. Y la longitud del segmento interpretada en una escala determina la magnitud, ¿verdad? Entonces, la dirección del valor del vector, ¿verdad? Se especifica al dar los ángulos que forman una recta con los ejes de coordenadas. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Aquí, ¿ok? Este es el ejemplo de un vector, la representación de un vector. Aquí tenemos la dirección, ¿verdad? El punto, la amplitud del vector, o sea, hacia dónde se dirige, o sea, las coordenadas de este punto, la dirección, que son 30 grados, la magnitud, que son 60 metros, y en una escala nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos varios vectores podemos tomar un número en común para hacer la escala, ¿verdad? Entonces, la escala se construye, ¿verdad? Y entonces así podemos representar los vectores, porque los vectores muchas veces son demasiado grandes y no los podemos representar por completo, tenemos que hacerlos en una escala. Y el origen, ¿verdad? Del punto coordenado, que es eso. Okay, ahora vamos a ver lo que es la notación de vectores. Algebraicamente, ellos se representan con las letras del alfabeto. ¿Cómo así? Bueno, el vector A, el vector B, vector C, vector D, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, hasta donde sea posible, ¿verdad? Representar.
hasta donde sea posible representar los vectores, ¿verdad? Entonces, para muchas cantidades, eh, cuando hay muchos vectores, ¿verdad? Letras se tiende a representar con muchas letras. Y entonces, para especificar y diferenciar, letras mayúsculas, más que todo. Esa es para denotar lo que es un vector, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿verdad? Eh, el vector siempre se coloca con una letra y se pone una flechita arriba. Esa es la representación. Y después también, si se le coloca una letra mayúscula, entonces no se le coloca la letra minúscula. Y, por ejemplo, en este caso tenemos el vector A, menos 35 metros sobre segundo, ¿verdad? El vector A mayúscula, 50 millas al norte. B, 15 kilómetros al suroeste. ¿Ve? Esos son ejemplos de vectores, cosas que tienen dirección, sentido, magnitud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando ahora, ¿verdad? Entonces, más que todo, es eso, ¿verdad? Lo que nosotros, para que conozcamos la representación. Entonces, aquí la dirección de un vector con puntos cardinales es lo que más se trabaja en todos los tipos de suma de vectores. Entonces, nosotros vamos a ver diferentes métodos de suma de vectores, pero primero debemos saber cómo representar los vectores, ¿verdad? Entonces, primero, para dar la dirección de un vector mediante puntos cardinales, se anota de primero el punto cardinal norte o sur, siempre norte o sur. Entonces, de acuerdo a la ubicación del vector, luego el ángulo que forma con el norte o con el sur. Y finalmente el punto cardinal este o oeste. Esa es según la anotación, porque también puede ser, por ejemplo, a veces colocan noroeste 60 grados al noroeste. O sea, puede ser, o sea, se escribe noroeste o puede ser como de esa manera. 20 metros, eh, 20 metros al norte de 60 grados y después al oeste. Entonces, pero preferiblemente es que sea de esa otra manera, 20 metros, 60 grados al noroeste. Así, más sencillo. Entonces, para que solamente aquí viéramos la ubicación de cómo ubicamos los valores, ¿verdad? Los grados y eso. Nosotros en el módulo tenemos una serie de vectores para representar también. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver el punto. Vamos a ver algunos ejemplos para representar, ¿verdad? Representación de vectores. Vamos a abrir una pizarra. Vamos a la pizarra. Profe, una pregunta. Ese Sí, ejemplo dígame. no tiene un error. ¿Cuál? Ahí donde dice a 20 metros, ahí abajo tiene 30 y allá arriba en el cuadrado tiene 60. Sí, eso es lo que, o sea, para cuestiones de representación, acá lo del cuadrito es para representar más que todo, o sea, la forma en la que ellos aquí representan o sea, cómo nombran el punto, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros Ok. voy a explicarles los 4 ejemplos que están en la página 35 para que vean la diferencia entre ambas formas de representarla, ¿no? Entonces, para que no se confundan cuando el ángulo es, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, que es el que está acá abajo. Bueno, a veces los cuentan así como está allí, de 45 grados así, pero entonces lo correcto debe ser como se los voy a explicar. O sea, lo más común utilizado para que no se confundan las personas al momento de representar los vectores. Y entonces, por eso genera confusión a veces
y a veces cuesta trabajo representarlo correctamente, porque cuando nosotros tenemos en el primer cuadrante es fácil, o sea, no hay ningún problema cuando es al noreste o al norte del este, como se quiera representar, ¿no? Entonces, cuando ya se lleva a otro lado, ya entonces es un poquito más complicado la representación, ¿verdad? A ver, ok, ya salió. Aquí. Eh, Tenemos el primero, que sería, ¿verdad? Bueno, primero nos dan los vectores escritos. Los vectores nos dan escritos primero. Ok. Sería ok, vamos a ver. Ok, ahora sí. Sería, el primero sería D 20,0 metros, 30 grados al norte del este, ¿verdad? Entonces después viene el vector V, que es igual a 80,0 kilómetros por hora, 50 grados al norte del oeste, ¿verdad? F 25,0, este aquí le falta unidad, vamos a ponerle de que Newton, 60 grados al sur del este. Por eso le dije que siempre son los puntos cardinales norte y sur. Esos van primero. 100 metros sobre segundo al suroeste, ¿verdad? Bueno, empezamos eh, con el primero, norte del este, ¿verdad? Entonces sería, o sea, no va a salir totalmente, a ver aquí, vamos a ver si lo representamos lo más eh, cercano a la realidad. ¿Verdad? Posible. Entonces nosotros podemos estar representando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a estar, aquí tenemos el norte, acá abajo el sur, oeste, este, ¿verdad? Entonces, dice que son 30 grados al norte del este. 30 grados, ¿verdad? Aquí están los 30 grados. 30 grados aquí, ¿verdad? Ese es el ángulo. Y la escala primeramente, ¿verdad? Si nosotros decimos, bueno, como es 20 metros, pues decimos que 1 centímetro es igual a 4 metros. Esa es la escala. Si eso va a ser en una sola operación, tiene que ser la misma escala para todos. Aquí como son diferentes problemas o diferentes representaciones, se utilizan escalas diferentes, pero si es un problema junto, debe ser la misma escala para todos. Entonces aquí serían 30 grados. Siempre se mide así, 30 grados así, ¿verdad? Esto aquí, como aquí son 0 grados, se mide aquí hacia arriba. Entonces, esta es la primera representación.
¿verdad? Al norte del este. Eso es en cuanto a al primer vector, que es el vector D. Vector D. Ahora vamos a representar el vector V. Vector V. ¿Verdad? Vamos a ver el vector V. Vector V. El vector V está norte, oeste, este y el sur. Dice que son 50 grados al noroeste, ¿verdad? 50 grados. Entonces, 50 grados aproximadamente vienen estando más o menos por aquí. Aquí serían 50 grados. O sea, no va a salir exacto porque, o sea, no lo puedo poner exacto, pero la próxima clase que vamos a hacer la suma de vectores, sí voy a tratar de conseguir un programa en donde vamos a ir dibujando los vectores para que ustedes lo vayan, los hagan después de manera precisa en la clase. 50 grados, ¿verdad? Siempre se mide de esta manera, o sea, de la horizontal o del oeste hacia el norte, así, ¿verdad? O sea, caso contrario a lo que estaban viendo en la figura que les mostré, por eso quería que lo diferenciaran allí al momento de trabajar la representación. Entonces, eso es la representación de este vector. Ahora, ya llevamos dos, se representan de esa misma manera. Eso es para que tengan en cuenta cuando vamos a trabajar los métodos de suma. Que por ejemplo, el método de polígono, aquí hacemos otro planito y empezamos a sumar para acá y empezamos. Entonces tenemos que ir viendo hacia dónde son los grados, hacia dónde, ¿verdad? Por esa razón es importante que tengan claro lo que es la ubicación de los vectores en el plano, o sea, cómo se representa. Ahí. Entonces, vamos a abrir otra página vamos a ver otro. Vamos a ver. Quedó completamente recto, pero no funciona. ¿Verdad? Entonces dice que este es el vector F. Este, sur, sur, ¿verdad? Entonces dice que son 60 grados. 60 grados. ¿Ok? Con 60 grados. Aquí hay 60 grados. Este es el vector F. Este es el vector F. Este es el vector F. Entonces, son 60 grados. Siempre acuérdense de medir esto así. ¿Verdad? 60 grados. Entonces, la escala aquí puede ser 1 centímetro es igual a 5,0 newton, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la escala para esa representación. Entonces, eso deben tenerlo en cuenta siempre, ¿verdad? Ese tipo de representación. Entonces, siempre que vayan a representar un vector en este cuadrante, se hace de esa manera. Siempre, ¿verdad? Lo mejor sería, ¿verdad? Esa actitud sobre todo, siempre vayan, utilicen bien
los instrumentos para medir los ángulos, ¿verdad? Para tener la mayor exactitud. Entonces, este sería la representación del vector S. Ahora vamos a hacer la representación del vector A, ¿verdad? Para complementar esta parte, porque después de esto van a venir los métodos de suma de vectores. Aquí está. Y que aquí más o menos. Ahora dice que son 45 grados. Ah, ok. Cuando ustedes le dicen, por ejemplo, en este caso, al suroeste, ¿verdad? Bueno, al suroeste quiere decir que estamos, este es el cuadrante, suroeste sería la mitad, o sea, 45 grados aquí y 45 hacia acá. Suroeste, o sea, cuando no tiene grados así es en la mitad del cuadrante. Si ustedes le dicen sureste, o sea, es hacia el sureste acá, en la mitad del cuadrante 45 grados aquí, 45 acá. Y así, cuando no tienen ángulo, que es sureste, noroeste, noreste o noroeste, siempre es en la mitad del cuadrante. O sea, para que tengan eso en cuenta. Y entonces acá, ¿verdad? $45. Entonces aquí son 45 grados y de A 45 grados. Entonces esto sería al oeste y acá sería el sur, suroeste, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso en cuenta siempre que van a hacer una representación de algún vector. Ahora vamos a seguir la parte teórica. Bueno, no sé, aprovechen y tomarle foto, captura esto porque vamos a la parte teórica. O eso lo tienen en el módulo, así que para que tengan eso ahí presente siempre. Eso lo tienen en la página 35. Ahora vamos a ver alguna parte de teoría más para complementar lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ahora vamos a... Ok, esto era lo que algunas veces, ¿verdad? Si quieres representar algunas partes, si se representa así, como ahorita, el vector B, 30 metros, ¿verdad? Pero ponen menos 45 porque la forma correcta de representarlo es de la horizontal hacia abajo. O sea, no de acá hacia acá. Si lo representa de acá hacia acá, se pone negativo el ángulo. Entonces, por eso es que se representa así. Bueno, ahora la definición de línea de acción de un vector, ¿verdad? Es la recta que pertenece al vector, o sea, la extensión del vector, ¿verdad? Y eso es lo que queremos que la persona domine, ¿no? Entonces, vectores paralelos. Vectores paralelos son dos vectores que tienen sus líneas de acción paralelas, o sea, que están a la misma distancia, ¿verdad? Uno de otro. Ejemplo, el vector vector A y el vector B que están aquí representados, ¿verdad? Como pueden observar, están en la misma, o sea, dan en la misma dirección y tienen la misma distancia entre ellos. Entonces, ellos son vectores paralelos. También vectores que son iguales, que tienen el mismo ángulo, ¿verdad? O sea, con la horizontal tienen el mismo ángulo, entonces esos son vectores iguales, aunque no tengan el mismo punto de aplicación, pero tienen el mismo sentido y la misma dirección.
Vectores opuestos. Bueno, los vectores opuestos son los que están, ¿verdad?, en sentido contrario. Un vector opuesto, el vector A, su vector opuesto es el mismo, pero con signo, o sea, en dirección contraria. Entonces, ahora vamos a ver, o sea, lo que también aquí queremos representar, magnitudes escalares y vectoriales, o sea, cómo se diferencian un poco más amplio. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número. Era lo que quería decirle. O sea, son un número, algo. Si decimos, hoy hay 25 grados, no se necesita saber más nada. O sea, ya 25 grados. Ya. ¿Todo eso? Entonces, magnitudes vectoriales, sin embargo, sí necesitan algunos otros elementos, punto de aplicación, dirección, sentido, ¿verdad? Y eso queríamos que ver. Y bueno, nosotros la próxima clase vamos a estar viendo el método del polígono, método de suma de vectores, ¿verdad? Para trabajar ese tipo, bueno, este es el método gráfico, uno de los métodos utilizados, el método del polígono, o el método que se llama cabeza y cola también. Entonces, ese es el método de suma de vector y después vamos a ver las funciones trigonométricas. Entonces, por ahí le voy a dar una pequeña asignación y para que estemos, ¿verdad?, pendientes. La próxima clase, el método este necesita, bueno, una regla, compás, regla y compás para trabajar eso. Así que eso sería lo que estaríamos viendo hasta el momento, ¿verdad? Lo que